Hola, bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy como título tenemos una sola palabra, pero que significa demasiado: entregado. ¿Y qué tiene que ver con esto de entregado? Y es poner una cosa o una persona en poder de otra. Por ejemplo, cuando uno dice, le da la llave al portero, le entrega las llaves y las pone su casa o lo que le entrega en poder de otro. Por ejemplo, el auto al mecánico, uno le lleva, le entrega el auto y lo deja bajo el poder del mecánico. Y así todas las cosas tienen que ver con eso, una entrega. Por ejemplo, un prófugo o alguien que se entrega a las fuerzas policiales porque ya ha decidido entregarse, o tal vez cuando uno tiene que hacer algo y empieza a trabajar arduamente en eso, trabaja con mucha constancia y pone mucha atención, pero finalmente la situación lo supera y no puede más y sabe que no va a seguir avanzando nada y dice, bueno, me entrego. Y la persona se entrega porque ha sido vencida por ese desafío que tenía por delante. También suele pasar esto cuando un padre o un matrimonio tiene un hijo y comienza a criarlo, comienza a educarlo, le da las mejores herramientas para que sea una persona de bien, que pueda estudiar, que pueda tener sus logros y alcanzar metas. Pero cuando este hijo o esta hija tiene cierta edad y comienza a tomar decisiones propias y comienza a renegarse de la forma en que sus padres lo han educado o lo quieren influenciar para que pueda tener una vida ordenada, acorde, y entonces este hijo o esta hija empieza a rebelarse y los padres comienzan a sufrir y tal vez pasan años sufriendo y viendo que su hijo está por mal camino, su hija, y no pueden hacer nada. Y finalmente ya cuando las fuerzas se les agotan, ya llega un momento que dice, bueno, lo entrego. Y quiere decir que ya no lo supera la situación. Y bueno, dice, que haga lo que quiera entonces, si a él le parece que vivir así está mejor que bajo nuestro cuidado, bueno, allá él. Y finalmente está la presión que han tenido esos padres, que finalmente se dan cuenta que no pueden hacer nada contra esta decisión o esta rebeldía de parte de su hijo. Bueno, entregado, este mensaje tiene algo que ver con estas cosas. Y pensemos, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre y allí al ser humano lo creó, y entonces Dios pensó en tener una buena relación, educarlo, formarlo, hasta que el hombre tomó decisiones contrarias a lo que Dios decía y tomó decisiones que él mismo deseaba hacer, lejos de todo lo que Dios lo había aconsejado y enseñado. Y en tomar esas decisiones generó una barrera y Dios empezó a buscar al hombre, el hombre empezó a esconderse y por años, por siglos ocurre esto, que Dios siempre anda buscando a la persona, al ser, para que pueda tener una relación con él, pero la persona no quiere estar bajo las leyes, bajo las normas, bajo la condición de vida que Dios propone, y decide esconderse de Dios, decide hacer su propia vida. Y es allí cuando Dios decide entregarlo, o sea, darle esa libertad que Él elija, porque Dios no quiere forzar a nadie a seguirle ni a hacer lo que Él dice. Y lo entrega allí, lo entrega como si, bueno, no puedo hacer más por él o por ella, y está empecinado en hacer lo que se le da la gana, lo que piensa, lo que cree, y desobedeciendo tal vez estas leyes, estas normas o la forma que Dios pensó para él. Y es allí donde la persona comienza a actuar y a obrar conforme le parece, y va sufriendo las consecuencias de haber o de tomar esas decisiones que son contrarias a las de Dios. Por eso estamos así, por eso vivimos en un mundo en el cual las personas están lejos de Dios
y por más que Dios quisiera tenernos y educarnos, formarnos para que nos vaya bien, seguimos haciendo la nuestra. Y allí el libro de Romanos explica un poco esta situación a la cual hemos llegado por querernos salir de esa mano protectora de Dios y crear nuestros propios caminos. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, en el versículo 21, podemos leer, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas no quisieron tener en cuenta a Dios, y ellos se embrutecieron, podemos decir, fueron necios, crearon sus propios sistemas de vida, y allí su corazón, teniendo en cuenta que Dios les formó una forma de darse a entender, darse a conocer, como lo fue la creación, donde las personas pueden ver las maravillas que solo un Dios creador, un Dios sabio puede hacer, tantas cosas que la creación nos muestra, los cielos, la tierra, los mares, los seres vivientes, la forestación, los valles, las tantas cosas hermosas que uno puede ver y puede ver en la naturaleza. En la creación uno puede ver el amor de Dios, cómo Dios creó y preparó un hábitat para que nosotros pudiésemos disfrutar. Pero las personas, en vez de darle a Dios la gloria, empiezan a darle la gloria a las cosas que Dios ha creado. Por ejemplo, adoran a los animales, adoran a los astros, a las cosas de la tierra, adoran al sol, a las estrellas, a la luna, adoran plantas, adoran tantas cosas. Y el hombre se creó sus propios dioses y su propia forma de vida, porque cuando uno deja de lado a Dios, necesita llenar ese vacío. Y ese vacío lo necesitamos llenar con algo, y ese algo a veces no es lo que realmente nos llena. Y bueno, en ese desenfreno el hombre deja de lado a Dios, y Dios lo entrega porque ya no lo puede retener, no puede mostrarle más maravillas y cosas, y le da libertad para seguir su propio camino. Y es como que Dios lo entrega a sus deseos, a sus pasiones desordenadas. Y dice la Biblia allí, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, como deja de lado a Dios, ese vacío lo tiene que llenar y crea sus propios dioses. Y el Dios más grande que tiene el hombre es el hombre mismo, es la persona, el ser humano mismo. Y también tiene aves, como dice, cuadrúpedos y toda serie de cosas que él va inventando para poder llenar ese lugar que le quedó vacío por dejar de lado a Dios. Y es así cuando Dios los entrega a estas acciones que son perversas, que son malignas, porque el hombre va hacia un camino que es desenfrenado, camino hacia el mal, porque sus malos deseos los llevan allí, porque al no hacer caso a Dios, ya su forma de ser lo lleva a perjudicarse a sí mismo. Y dice, por ejemplo, hablando de que Dios lo entrega porque ya no lo puede retener más, dice Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando el hombre deja de lado a Dios, cuando el ser humano se aparta de Dios, comienza a hacer cosas que son dañinas y nocivas para sí mismo. Una de las cosas que hace cuando la persona deja de lado a Dios y Dios lo entrega que haga lo que él quiere hacer, empieza a exponer su cuerpo. Y expone su cuerpo a sus malos deseos, sus malas pasiones.
Por eso aparecen tantas cosas y tantas afrentas que uno hace contra el cuerpo, tanto daño, y esas cosas hacen que uno empiece a dañar su cuerpo con pinturas, con tatuajes, con el cigarrillo, con la marihuana, con el alcohol y tantos vicios. A veces hay otras adicciones como poner en riesgo la vida de la persona corriendo carreras, por ejemplo, en vehículos livianos o no, y allí exponen su cuerpo, su vida. Cuando el hombre deja de lado a Dios, lo primero que hace es entregar su cuerpo para ser maltratado, para ser afectado. Un cuerpo que Dios creó para que nosotros pudiéramos vivir tranquilamente sin ninguna necesidad de nada, de afectarlo. Bueno, entonces cuando uno entrega el cuerpo, lo entrega a cualquier cosa. Dice Romanos, por ejemplo, Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El hombre entregado a darle la gloria a lo que sea, a cualquier cosa, ya sea humano, ya sea algo material, inmaterial, el hombre le da la gloria a todo menos a Dios. Y es allí cuando Dios lo va a entregar a lo que él desea hacer. ¿Y qué es lo que el hombre le gustaba hacer o quería hacer? Nada bien, por supuesto. Dice Romanos 1:26. Por esto, por dejar de lado a Dios, por buscar su propio camino, dice, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El orden natural es cambiado cuando el ser deja de lado a Dios. El hombre es natural. El orden natural dice que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales para crear hijos, bueno, para muchos motivos, pero está también para la producción, para la extensión de la raza humana. El hombre desafía el orden natural y entonces allí encontramos uniones que no fueron diseñadas por Dios. Por ejemplo, unirse mujer contra mujer. ¿Qué es lo que está pasando allí? Se detiene la producción de seres humanos, como es normal, y deshonran entregan sus propios cuerpos a cosas que Dios no las creó así, porque el orden natural nos dice que no está bien. Y también lo hacen de igual manera los hombres. Dice Romanos 1:27, dice, y del igual modo, es decir, de la misma forma que las mujeres entregan sus cuerpos, dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cuando cuando el ser humano rompe el orden natural, hace cosas que son contra naturaleza. Y aquí también encontramos una unión entre dos hombres, dos personas del mismo sexo. No hay posibilidad de una producción, de una multiplicación de la raza humana. Y allí estamos atacando al orden natural. Y Dios dice que al entregarlos a su forma de ser y sus pasiones desordenadas, sus malos deseos, a los cuales llama concupiscencia, el hombre y la mujer hacen barbaridades, como son estas cosas, estos hechos que están en contra de Dios, porque están ellos mismos entregando sus cuerpos para ir en contra del orden natural y para desafiar a Dios por sobre todas las cosas. Y ellos dicen Dios lo dejan de lado y no aprueban tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, si el ser humano no aprueba a su creador, a Dios, entonces Dios tampoco lo puede aprobar. No puede aprobar estas cosas que el hombre hace. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Primero, vemos que Dios los entrega
a la inmundicia, a cosas que Dios no pensó para la raza humana, y lo entrega a pasiones vergonzosas, los entrega a la inmundicia de sus malos deseos, cosa que el hombre indaga y avanza y siempre va en contra del orden natural, el orden natural que Dios diseñó para el desarrollo y el desenvolvimiento de la raza humana. Y cuando la mente se cierra a Dios, entonces se entrega y está destinada a que su mente pueda ser cargada y dominada por estas maquinaciones que son tan nocivas para el ser humano, que el mismo ser humano hace al dejar de lado a Dios. Vamos a leer Romanos 1:29 hasta el 31 y vamos a ver todas las cosas que somos capaces de meter dentro de nuestra cabeza cuando dejamos de lado a Dios, cuando desaprobamos que Dios sea aquel que nos dirige, que nos enseña a vivir realmente como Él lo pensó, porque Él es nuestro creador. ¿Y cómo vivimos nosotros? ¿Cómo llenamos ese vacío? ¿Cómo llenamos nuestra cabeza si dejamos de lado a Dios? ¿Con qué cosa la llenaríamos donde Dios no tuviese nada que ver? Dice Romanos 1:29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es lo que el hombre mete en su cabeza cuando deja de lado a Dios, porque ese vacío no puede quedar sin ocupar, tiene que llenarlo de otra forma. Si deja de lado a Dios, aparecen estas cosas. Y justamente son estas cosas que están afectando a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Y vivimos con estas perversidades, con estas inmundicias, cosas vergonzosas. Y no solo eso, sino que el hombre también se ha entregado no solo a estas pasiones vergonzosas, a estos malos deseos, a esta inmundicia, sino que también se ha entregado al juicio de Dios. Dice Romanos 1:32, dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dios, al haberlos entregado, porque ya no puede sostenerlo, no puede abrazarlos, cobijarlos hacia sí, y cuando les suelta la mano, los entrega, pasan estas cosas. Y es tan triste la condición del hombre, que aún el mismo ser se entrega al juicio de Dios, porque sabe que todo lo que hace está desaprobado por Dios, porque él mismo lo ha hecho, él ha desaprobado a Dios, por lo tanto sabe que todo lo que él apruebe estará en contra de Dios. Y por esta causa, y por esto tiene que ver el mensaje que lleva como título Entregado. Por esta causa, porque el hombre en su carrera desenfrenada, por hacer cada vez cosas peores y entregarse cada vez más a cosas terribles que afectan a su propio físico, que afectan a su propia moral, a su propio espíritu, Dios hizo una entrega y Dios entregó a su Hijo, a su Hijo precioso, a su Hijo al cual Él es su misma esencia. Él lo entregó para que Él viniera a este mundo y al venir a este mundo, Él sabía que lo estaba entregando a un mundo hostil que lo rechazaría, y en ese mundo su Hijo moriría. Y en ese mundo Dios, el Padre, lo entregó para caer bajo el peso de su propia justicia. Dios lo entregó para ser castigado por culpa de la raza humana,
por culpa de este desenfreno y de dejar de lado a Dios. Pero al castigar a su Hijo, Dios hizo una gran obra por amor a nosotros. Porque no había otra forma. Él nos tuvo que entregar, nos tuvo que dejar a la libertad porque nosotros no queríamos estar bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su protección. Entonces la única forma que Dios encontró, así como el hombre se entregó al mal, Dios se entregó a su Hijo. Dice Romanos 8:32, hablando de Dios el Padre, dice: el que no escatimó, es decir, no consideró ese valor, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Allí el Padre hizo la mayor entrega, entregó a su Hijo para que Él muriera por nosotros, porque si bien nosotros buscamos nuestro propio camino, nos entregamos a toda clase de males, Dios nos sigue amando, y la única forma que Él encontró para atraernos hacia su amor es entregando a su Hijo a la muerte en una cruz de vergüenza y oprobio, por mí y por ti. Y no solo el Padre lo entregó, sino que también su Hijo se entregó por nosotros. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Hijo de Dios no solo recibió esa encomendación del Padre, de que su Padre lo entregó, sino que Él mismo voluntariamente también aceptó esa entrega y Él mismo se entregó por nosotros para morir por causa de nuestro desvío, por causa de nuestro alejamiento de Dios, para que de esta forma podamos entender y que Dios pudiese llamar nuestra atención para volvernos a Él. Así que Dios entregó a su Hijo se entregó, pero también dice la Escritura que Jesús les habló a sus discípulos de que Él iba a ser entregado. Dice Lucas 24:7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Vemos aquí, Dios el Padre entrega a su Hijo. El Hijo se entrega. Y cuando el Hijo viene a este mundo, las personas, en vez de recibirlo y aceptarlo, lo entregan a la crucifixión, lo entregan a la muerte. Pero Dios sabía eso. Dios sabía que Él no lo iban a aceptar, porque el hombre rechazó a Dios. Y cuando Dios hace un bien por el hombre, el hombre tampoco acepta eso. Pero la idea de Dios es que su Hijo muriera y que fuese castigado para soportar ese peso de justicia al cual el hombre mismo se entregó, a la justicia de Dios, al castigo. Dice allí que cuando Cristo moría en la cruz, y allí él había hecho toda la obra, y había terminado su tarea, que era morir por el pecador, cuando todo hubo acabado, dice que Él entregó su espíritu, se lo entregó al Padre. Y dice allí, Evangelio, según Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Por qué el Padre entregó a su Hijo? ¿Por qué el Hijo se entregó? ¿Por qué el Hijo mismo le entregó a su Padre ese espíritu? Haciéndose forma humana, Él pudo morir por el pecador. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios nos ama, y a pesar de que Él nos ha entregado a nuestras pasiones vergonzosas, a la inmundicia de todo aquello que hacemos y cometemos en contra de Dios, aún Dios nos sigue amando. Y una forma de llamarnos la atención es enviando a su Hijo a morir por nosotros. Y Él lo entregó a ese sacrificio. Y Él se entregó al Padre como un sacrificio vivo. Y cuando todo hubo terminado, le dice: Padre, te entrego mi espíritu. Él se lo entregó. ¿Y por qué el Hijo de Dios entregó su espíritu al Padre? ¿Por qué se entregó de esa manera? ¿Por qué no se resistió cuando era torturado,
cuando fue clavado en esa cruz, cuando colgaba. ¿Por qué no se resistió? Por amor a nosotros, por amarme a mí, por amarte a ti, porque Él desea llamarnos la atención. Dice Romanos 4:25, dice, hablando de la persona del Hijo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Allí el Hijo de Dios fue entregado por causa de nuestros desvíos, por causa de nuestras transgresiones, por habernos entregado a esta forma de vida, lejos de Dios. Pero aún Dios, que nos sigue amando, dejó allí este mensaje. Entregó a su Hijo por amor de nosotros. El Hijo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y ahora Él está vivo porque ya la obra la hizo a nuestro favor y dejó saldada una deuda que tenemos con Dios. Por lo tanto, podemos pensar que el hombre se entregó para condenación, pero que Dios entregó a su Hijo para salvación. Y Él quiere ser nuestro Salvador. Él desea rescatarnos de esta forma desenfrenada de vida que no nos lleva a ningún lado y que finalmente terminaremos en la condenación eterna. Pero hoy Dios nos está llamando otra vez. Nos está llamando para que así como voluntariamente nos alejamos de Él y desaprobamos tenerlo en cuenta, hoy podamos mirar a Jesús y a través de mirarle volvernos a Dios y cambiar nuestra forma de ser y pedirle perdón, pedir que nos cambie esta forma de vida y que nos saque todo eso que tenemos la cabeza embotada de tanto mal y que ponga en nosotros el espíritu de su Hijo para que podamos pensar diferentes. Dice la Biblia enseña en Mateo 20:28 la razón por la cual vino. Dice así, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatar a todos aquellos que se han entregado a una vida loca, a una vida desenfrenada, a una vida que los lleva a una perdición eterna, lejos de Dios por toda la eternidad. Pero la Biblia enseña que el Hijo del Hombre vino a rescatarnos. Para eso se entregó, para poder ser nuestro Salvador. Y pensemos en aquellos que están en un 10º piso y están sufriendo allí las consecuencias de un incendio y no hay forma de bajar por las escaleras ni por los ascensores. No hay forma de salir hasta que una ventana se abre y allí vemos a un rescatista que desde la ventana nos está llamando y nos está pidiendo que nos acerquemos a Él y que entreguemos nuestra vida en confianza, que Él nos va a salvar. Si nos quedamos en el edificio moriremos. Por lo tanto hay que tomar la decisión, o morir bajo la llama, o entregarnos al rescatista para que nos baje en la escalera por la parte exterior. Pareciera que va a ser un acto suicida, pero es allí cuando alcanzará la persona que está a punto de morir y perecer bajo el incendio, entregarse en la vida del rescatista para ser salvado. Es lo mismo que hizo Dios con su Hijo. Entregó a su Hijo para que Él sea nuestro Salvador, nuestro rescatador. Por lo tanto, la Biblia enseña que si nosotros nos arrojamos a sus brazos, le entregamos nuestra vida a aquel que nos quiere salvar, a Jesús el Hijo de Dios, Él nos puede salvar de las llamas del infierno. Y en vez de entregarle nuestra vida a nuestras propias y malas decisiones, y malos deseos, y malas pasiones, y que entreguemos nuestra vida a Jesucristo para ser salvados, nos sacará de esa condición. Entregado tiene que ver con esto, que nosotros nos hemos entregado al pecado. Dios entregó a su Hijo para poder rescatarnos, y Él sufrió el castigo de nuestra paz. Si nosotros ahora le pedimos a Jesús perdón, reconocemos que Él murió por nosotros en la cruz, le confesamos nuestros pecados y le pedimos que nos salve, que nos rescate de esta manera vana de vivir, Él nos puede rescatar y nos puede salvar para toda la eternidad. Y en vez de arder eternamente en las llamas,
estaremos eternamente agradecidos en el cielo porque este rescatista, Jesús el Hijo de Dios, vino a salvarnos del fuego de las llamas. Que el Señor te ayude a tomar una decisión sabia y entregarle tu vida a Jesucristo. De la misma forma que te entregaste a estas pasiones, a estas cosas, lejos de Dios, desafiando el orden natural. Hoy Jesucristo te llama para que le entregues tu vida para ser salvada. Otra opción es entregarle tu vida a Dios para el juicio, y esto sería terrible, como lo han hecho las personas, sabiendo del juicio de Dios, entregaron sus vidas para ser juzgados y castigados por Dios. Pero este sería un caso terrible, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué harás? Entrégate en las manos de Jesucristo. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Habla con Él, pídele perdón, recíbelo como tu Señor y entrégale tu vida a Jesucristo, porque Él se entregó primero por ti para ser tu Salvador. Que puedas tomar esta decisión e ir inmediatamente a Jesús para alcanzar la salvación de tu alma y tener paz con Dios y una vida eterna. Y tu mente será cambiada y ese vacío será llenado por el amor de Dios, que todo lo excede, todo conocimiento, y tendrás paz en tu corazón. Medita en esto y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.